Batman, El regreso del Caballero Oscuro es una historia escrita, dibujada por Frank Miller, Klaus Jenson y Lynn Barley. Esta edición de DC Black Label refleja en síntesis lo que fue la historia, sino las más relevantes del personaje de Batman en cuanto a su importancia dentro del mundo del cómic, principalmente en los años 80, a finales de los 80, cuando se concibió esta historia. Esta magnífica historia es un antes y un después para la historia de Batman, ya que en esos años el concepto del personaje, no tanto los superhéroes, sino también como Batman principalmente, estaba en cierta decadencia. Claro que los años 80 fueron los años más fructíferos en cuanto a elaboración del cómic, no solo el norteamericano, sino en general. Pero sin embargo, en esa historia de Frank Miller y compañía, hacen que el Batman se reinvente y vuelva a resurgir y a volver a ser un superhéroe tan relevante como en tantas historias, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace que en esta historia sea tan relevante y tan referenciada en obras posteriores? Creo que es el retomar un concepto y volverlo algo más maduro, un poco más adulto, un poco más oscuro, típico de una ciudad gótica que está en decadencia. Quizás por esos años el concepto más importante era el resurgir, ¿no? Vamos a utilizar los superhéroes que ya están, pero ¿cómo los volvemos a hacer, a estar de nuevo en un lugar mucho más importante? De por sí la historia es un poco deprimente, quizás, porque empezamos apreciando que Batman desea morir, porque no encuentra quizás muchas motivaciones para seguir viviendo. Es un Batman viejo, quizás unos 60, 70 años, porque en la historia nos explica más o menos que Batman ya no existe hace unos 10 años más o menos. Pero claramente se ve un Batman viejo, cansado, que ya no es lo que era en su época de oro. Como cualquier persona, ¿no? Todos envejecemos al final, pero aquí vemos ya a alguien que se nota que está cansado de la vida y de todo. Sin embargo, a partir de eso, se da cuenta que la ciudad no va a ser salvada por nadie más, porque está, como ya dije, una decadencia muy, muy, muy clara. No solo el tema de la delincuencia, de la corrupción, sino que ya hay cosas más que se dan a entender. Y es muy, muy interesante porque hay ciertos recursos en cuanto a diálogos y viñetas que son bastante impresionantes porque mezclan no solo la típica viñeta de hoja partida entre 3 o 12 partes, sino que la cambia. Hay diferentes maneras de apreciarlo y hay un aporte claro de los diálogos, las viñetas en cuanto a los medios de comunicación que van apareciendo para aumentar que la narrativa sea más fluida, pero que también es como una propaganda, porque si uno se da cuenta, la televisión ya en esos años era como el gran foco, ¿no? Todo el mundo estaba sentado en sus casas y a través de la televisión te informabas de todo, ¿no? Cosa que en este cómic sí lo llega de cierta manera a criticar y uno mismo se puede dar cuenta cuando lee la historia, ¿no? Si es que tienes un poco de detalle ante eso. De por sí, no es solo Batman, sino la amplia galería de personajes secundarios y villanos que alimentan esa historia, ¿no? Es como una conclusión de todos en general, no solo de un Batman viejo y casi retirado, ¿no? Que como dije, se ve obligado a regresar, a ponerse nuevamente las mallas y todo, ¿no? Y es interesante porque hay una frase que siempre repite Batman o Bruce Wayne que dice viejo con suerte. O sea, a pesar de estar viejo y todo, se sigue salvando de morir. Y creo que al final es lo que se da a entender él, ¿no? Que a pesar de todo, lo que le pasa, lo que le había pasado, de nunca haber salvado a las personas, porque claramente aquí Robin ya no está muerto. Ya hay una chica nueva que lo va a reemplazar, entre comillas. De por sí es como un final, pero creo que al final trata de ser eso, ¿no? Un nuevo comienzo, porque posteriormente obras de Batman ya fueron otra temática más fresca, un Batman más joven, quizás un poco más asociándose con otros héroes de la casa editorial de DC, ¿no?
Pero de por sí, Batman, el regreso del Caballero Oscuro es eso, es un volver a retomar el personaje y convertirlo en algo mucho más a su gran nivel como eran en aquellos años, ¿no? De por sí es, creo que de las más relevantes historias de Batman, que si uno puede leer, vas a tener que definitivamente revocarte su historia, o sea, ir como que al origen, al epicentro de todo, ¿no? Porque reúne varias características, no solo que la narrativa o las viñetas o el dibujo, que también es interesante porque el dibujo no es tan, no es tan pulido, pero a veces tiene un poco a lo bizarro en cuanto a las facciones y a algunas expresiones. Y ya, y sobre todo es uno de los cómics que referencia claramente la mítica pelea de Batman con Superman, ¿no? Que ya posteriormente fue llevada a la pantalla grande, pero bueno, con cosas positivas y negativas. Pero definitivamente hay momentos clásicos en este cómic que pueden referenciarse en sea cual sea el tipo de arte que venga después, pero que de por sí es una historia que complementa bastante al universo de Batman en sí, de sus tantas historias que hay y que es eso, ¿no? Creo que desde este cómic de personaje adquirió una nueva percepción que ya hoy en día es un clásico, a pesar de que hayan pasado ya casi 40 años, ya van a ser unos 40 años, pero de por sí es fantástica la historia. Si eres un lector de Batman, fan o lector casual, no lo sé, no puedes dejar de leer esta historia de Batman, El regreso del Caballero Oscuro, de Frank Miller.